el ingeniero Marcel Cisneros, presidente de Uralkali Chicago Office, quien estará dándonos pues una pequeña introducción este día. Estaremos con el doctor José Espinosa, profesor de la Universidad Central del Ecuador, y nuestro jefe de Desarrollo y Servicio Técnico e Investigación, el gerente del Grupo Cadelga, el señor Rodolfo Rubio. Les agradecemos a todos muchísimo su participación esta mañana, su interés en el tema, y estamos abiertos al final de la presentación para preguntas y respuestas. La licenciada Macy Rodríguez estará moderando al final de las presentaciones todas sus dudas. Sin más, les dejo con el ingeniero Marcel. Bueno, muchas gracias por participar de este webinar. Espero que lo puedan aprovechar y que saquen conclusiones interesantes. Mi nombre es Marcel Cisneros, yo soy el director comercial de Uralkali para Latinoamérica y Estados Unidos. Y quería agradecer también muchísimo al Grupo Cadelga, nuestro socio estratégico de muchos años, con el cual siempre seguimos desarrollando e innovando. Vamos a la presentación. Uralkali es uno de los mayores productores de cloruro de potasio en el mundo. No estoy pudiendo avanzar. Ahora sí, ahora sí. En el año 2020 se produjeron 70.6 millones de toneladas de cloruro de potasio en el mundo, siendo el mayor productor Canadá. Seguido muy de cerca por Rusia, que representa el 20% de la producción mundial. Uralkali es el mayor productor ruso con 12.3 millones de toneladas o el 17.5% de la producción mundial. Importante entender que solo se produce en 14 países porque es un producto de la minería, entonces no en todo lado hay disponibilidad económicamente viable de cloruro de potasio. Uralkali cuenta con 5 minas de cloruro de potasio, una de Carnalita y 6 plantas de procesamiento de nuestros productos. Todos ellos están ubicados en la región de Perm, en el centro de Rusia. Exportamos a través de nuestro propio terminal en San Petersburgo. San Petersburgo es el puerto más grande de Rusia. Y nuestros productos son comercializados en 66 países. Vamos a ir un poco más a detalle en la logística. Contamos en nuestras minas con capacidad de almacenamiento de 400,000 toneladas. Nuestras minas quedan en 2 ciudades, en Berezhniki y en Solikamsk. Y también tenemos capacidad de almacenamiento en regiones claves, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil, en China, ¿no? Uno de los retos más grandes es llevar el producto de la producción minera hacia el puerto de San Petersburgo para que pueda ser embarcado en navíos, para que luego puedan llegar a países en todo el mundo, incluido Centroamérica, los países de Centroamérica. Contamos con una flota de más de 8,000 vagones propios, específicamente para el transporte de cloruro de potasio. Es la flota más grande de Rusia, privada y dedicada al transporte de un producto específico. Nuestro terminal en San Petersburgo tiene capacidad de 8 millones de toneladas al año, ¿no? Y tenemos bodegas para embarcar, para almacenar 200,000 toneladas. Esto un poquito en general sobre Uralkali, quién es Uralkali y qué es lo que hacemos. Ahora bien, ¿qué productos producimos? Tenemos 2 tipos de potasio, el rojo o el rosado, en tanto granulado como estándar. Como ustedes bien conocen, el granulado es el que se usa principalmente en agricultura para aplicación directa o mezclas físicas con otros fertilizantes. El potasio estándar puede ser usado para aplicación directa, cada vez se usa menos en aplicación directa, y el principal uso es como materia prima para producción de NPK, de mezclas químicas, ¿no? El blanco fino y el blanco estándar se usa mucho en fertirriego,
en la fabricación de NPKs también, de mezclas químicas, como ingrediente para alimento animal, para la perforación petrolera, para la producción de sulfato y nitrato de potasio y para otros fines industriales, ¿no? Los peles, el producto peletizado se usa para la producción de hidróxido de potasio y para el tratamiento de aguas. Poquito, estas son fotos de las minas. Las minas son antiguos mares de hace millones de años que se secaron y se sedimentaron en forma de cloruro de potasio y cloruro de sodio, sal común. La roca que ustedes ven se llama silvita y es la roca que es extraída por perforación y llevada a la superficie por bandas transportadoras y por elevadores, ¿no? Una vez que la roca llega a la superficie, es procesada para separar el cloruro de sodio y concentrar el cloruro de potasio. Aquí pueden ver un poco más cómo se extrae. Al lado izquierdo ustedes pueden ver una de las máquinas que perforan y extraen la roca. Muy importante para nosotros, y creo que es uno de los elementos más importantes de toda nuestra cadena de producción y de distribución, es el control de calidad. Realizamos minuciosos controles de calidad durante todas las fases de los procesos productivos y contamos con el respaldo siempre de inspectores independientes internacionales como SGS, Euroveritas, Inspectorate, ANSPEC. Todo esto con la única finalidad de asegurar que el agricultor, que el consumidor del producto reciba un producto de la mejor calidad. Para finalizar, contamos con oficinas comerciales en todo el mundo. Cubrimos la totalidad del globo. Tenemos oficinas en China, India, Singapur, las Islas Mauricio, es nuestra más reciente oficina que se dedica a abastecer el mercado africano. Rusia, donde está nuestra casa matriz, Estados Unidos, Panamá que atiende Centroamérica y Brasil. Sin más, les agradezco por su tiempo nuevamente y dejo la palabra al doctor Espinosa. ¿Sí me escuchan? Muy buenas. Sí, se escucha. ¿Sí me escuchan? ¿Podemos empezar para...? Comience. ¿Listo? Un segundito hasta... yo quería ver si la puedo presentar desde mi... Perdón, ¿quién está al control del...? Sí, doctor, usted la puede presentar, tiene permisos para hacerlo. Si gusta, le podemos apoyar con el PDF. No, yo tengo el mío y yo quisiera presentar el mío. Claro, usted puede hacerlo con el permiso, tiene el permiso para presentar. Ok. Ahí estoy en... Ya la hicimos desde antes y no sé qué es lo que pasa ahora. Compartir pantalla. Comparta la pantalla. A ver, déme un segundito. Con la presentación abierta, doctor, abra el Zoom. Se ve en la parte de abajo de la pantalla de Zoom, le aparece un tablero de control. En el tablero de control, un botón verde que dice compartir pantalla, escoge la ventana. Ahora sí, a ver, vamos a ver. ¿Sí? Sí. Share screen, ahí estamos. Y ahí Y está. ahora
Ahí. Y ahora se va a la presentación, se va a su presentación. Ok, listo. Ya. Ahí está. Ahora sí estamos listos. Ok. Deme un segundito para ver cómo. Listo. Estoy bien, se ve bien, ¿no es cierto? Afirmativo, doctor, afirmativo. Listo. Primero quiero agradecer la oportunidad de Uralcali y al Grupo Cadelga por esta presentación, ¿no? En realidad el potasio como nutriente es tan importante a pesar de que parecería que no lo es. Quisiera hacer una discusión primero de la dinámica del potasio en el suelo, para luego pasar a la dinámica del potasio en la planta, ir concatenando los conceptos para finalmente hablar un poquito acerca de quizá manejo de potasio o manejo de los cultivos en los que interviene potasio. Debido a la longitud de la presentación, no hay cómo presentar mucho dato, pero creo yo que lo que tengo parecería interesante para el grupo que está presente. Ok. En primer lugar, ¿no? El potasio, y vamos a ver mucho del catión potasio a través de la presentación, está presente en la solución del suelo, esto quiere decir en el agua que está presente en los poros en el suelo, los macro, micro y mesoporos, está presente como catión potasio. Y está retenido por la fase sólida, las arcillas y la materia orgánica. Entonces, esta relación entre la solución del suelo, es decir, el agua del suelo en la que están disueltos los nutrientes, y la fase de intercambio, que son las arcillas y la materia orgánica, esta relación hace que el potasio tenga las siguientes características. En primer lugar, el potasio se mantiene en la solución del suelo en concentraciones que son significativamente más altas que el fósforo. Si ustedes recuerdan el fósforo, la concentración de fósforo en el suelo es muy baja, ¿no? Y su química es completamente diferente. Pero la concentración de potasio en la solución del suelo, o sea, del sitio donde toman las plantas, es generalmente menor que la del nitrato. ¿Por qué? Porque el nitrato se mueve libremente, el nitrógeno se puede perder del suelo fácilmente. Por esta razón, esta relación entre la fase de intercambio y la solución del suelo limita la movilidad del potasio. O sea, se reducen las pérdidas por lixiviación, por pérdida por percolación a través del suelo, y solamente puede ser significativa en suelos muy arenosos. Entonces, importante aquí, ¿no es cierto? La presencia de potasio como catión con los otros nutrientes, y yo estoy dando énfasis a potasio porque es una charla sobre potasio. Entonces, la presencia de potasio en la solución del suelo y su relación con la fase de intercambio que hace que tenga cierta movilidad suficiente para que las plantas lo tomen, pero para que no se pierda por lixiviación, por percolación a través del suelo. Por esta razón, el potasio se mueve hacia la raíz en el proceso que se denomina difusión, ¿no? Como consecuencia de la gradiente de concentración. Esto lo veremos un poquito más adelante, con un poco más detalle y quizá en forma más simple. Bien, entonces habíamos dicho que la fase de intercambio es la que hace que el potasio esté presente en la solución del suelo, pero al mismo tiempo no se pierda. Y esto, por supuesto, si hablamos de la fase de intercambio, estamos hablando de las arcillas del suelo. Y esta parte es importante conocer, especialmente si trabajamos en diferentes áreas, en diferentes zonas. Entonces, las arcillas están compuestas por una capa de sílice y una capa de aluminio. Aquí están, una capa de sílice y una capa de aluminio, ¿no es cierto? Las arcillas de tipo 2.1, que son las que menos se han envejecido, que se encuentran en América tropical, en muchos sitios donde no ha existido, por una razón u otra, exceso de lluvia. Entonces, están las arcillas de tipo 2.1, sílice y alúmina, como ustedes ven acá, ¿no? Estas están representadas por los molisoles y oxisoles, ¿cierto? Y
En Honduras hay muchos de estos sitios. Sin embargo, en otros sitios donde la humedad ha sido más intensa, la temperatura más intensa, la capa de sílice que se encuentra aquí, la capa de sílice desaparece por efecto de meteorización y se encuentra solamente arcillas de tipo 1-1. Estas arcillas de tipo 1-1 pueden aún más perder más la otra capa de sílice y quedar solamente en aluminio o en óxidos de hierro y aluminio. Estos suelos son los suelos rojos que encontramos en muchos sitios en América tropical. Multisoles y oxisoles. Suelos rojos de características diferentes. Entonces, la capacidad de intercambio catiónico, esta discusión es nada más que para enfatizar que la capacidad de intercambio catiónico o la capacidad de retener cationes es más alta en las arcillas de tipo 2-1 y mucho menor en las arcillas de tipo 1-1 o en los suelos dominados por óxidos de hierro y aluminio. Entonces, los suelos rojos viejos son los que tienen menor capacidad de intercambio catiónico, menor capacidad de retener cationes. Si hablamos en números y generalizando, podríamos decir que los molisoles y ultisoles y todos los inseptisoles con propiedades vérticas, etcétera, tienen una capacidad de intercambio catiónico de alrededor de 25-30 centimoles por kilogramo, mientras que un oxisol viejo que tendría solamente entre 3 y 4. Entonces la diferencia es muy grande y el manejo que está alrededor de conocer la capacidad de retener cationes es diferente. Bien, pero también en América tropical existen otros tipos de suelos, ¿no? Y estos son los suelos derivados de ceniza volcánica. En muchos sitios en América tropical hay estos que solo son diferentes y simplemente es la erupción de un volcán, el transporte por el viento de esos materiales, su deposición en otros sitios y su meteorización, formando los suelos derivados de ceniza volcánica. En muchos sitios son andisoles, pero en otros sitios son inseptisoles con características ándicas. Y el principal o las principales arcillas en este tipo de suelos son arcillas de tipo amorfo. Ustedes ven que ya no hay la característica de una lámina de sílice y una lámina de aluminio, sino otro tipo de características. Donde el sílice y el aluminio está presente en el sistema, estas son arcillas amorfas que tienen un manejo un poquito diferente. Sin embargo, la capacidad de intercambio catiónico, dependiendo del estado de meteorización de las arcillas, es mediano a bajo. Pero son muy buenos suelos para manejo. Sus características son muy interesantes. Creo que en muchas áreas de suelos derivados de ceniza volcánica en América tropical están cultivadas con café. También en los suelos rojos, etc. Bien, entonces esta presentación general de la fase de intercambio o de lo que retienen los cationes en el suelo la podemos ver acá en forma simplificada. El potasio disponible en la solución del suelo, como ya lo habíamos discutido anteriormente, y el potasio intercambiable o retenido en las arcillas. Solamente de 1 a 2% del total, y dependiendo del tipo de arcilla presente y de las condiciones del material que generó esas arcillas, podría haber potasio no intercambiable o fijado en las arcillas. No en todos sitios en América tropical existe eso, más bien diría que en pocos sitios existe. En realidad lo que tenemos es esta condición, ¿no? Y este intercambio entre la solución del suelo y la fase de intercambio es un proceso muy rápido, ¿no? Es un proceso rápido porque es un proceso dinámico debido a que la planta está absorbiendo nutrientes todo el tiempo. La liberación de potasio de otras partes de las arcillas por meteorización a largo plazo es muy lenta y aporta poco realmente a la nutrición. Entonces, la absorción de los cultivos a través de las raíces es un proceso que continúa desde la solución del suelo. Las plantas toman sus nutrientes desde la solución del suelo. Si tenemos en cuenta, y esta parte es la que determinamos en el análisis de suelo de rutina, ¿no? Esta parte, la parte que está retenida
en la fase intercambiable y fundamentalmente lo de la fase intercambiable. ¿Okay? Entonces, este esquema lo acaba de publicar Correndo y es interesante la forma de programa. Bien. Ahora, para terminar lo del potasio en el suelo, hagamos un esquemita pequeño para ver realmente cómo funciona la solución. Habíamos dicho que la solución del suelo en la solución del suelo está el potasio y los demás nutrientes. Nuevamente, repito, estoy haciendo énfasis en esto simplemente por el hecho de que esta charla es acerca del potasio. Bien, entonces las plantas a través de las raíces absorben el potasio de la solución del suelo y deprimen esa concentración para mantener el equilibrio, la fase de intercambio de la que ya hemos conocido, donde está el potasio con otros nutrientes, repone eso en la fase y mantiene esa dinámica constante. Por eso es que el proceso es rápido, ¿no? Entonces, esta fase o la fase de intercambio es la bodega de cationes. Una bodega tan grande, dependiendo de la magnitud de la capacidad de intercambio catiónico, y que tiene que ver con el tipo de arcilla presente en el suelo y la cantidad de materia orgánica presente en el suelo. Bien, una vez que hemos discutido brevemente la dinámica del potasio en el suelo, quisiera pasar a discutir brevemente también la dinámica del potasio en las plantas. Interesante nuevamente, lo que habíamos visto, el potasio como catión presente en la solución del suelo y absorbido por las plantas. Lo hemos visto ya, ¿no es cierto? Sin embargo, el catión potasio dentro de las plantas es muy permeable en las membranas plasmáticas, en las membranas que están sobre el citoplasma. Por eso puede ser fácilmente absorbido y se puede mover rápidamente a través del xilema y el floema, ¿no? Ya veremos un esquema de esta naturaleza. Una de las condiciones interesantes de potasio, a pesar de la gran cantidad de funciones que tiene la planta, como veremos un poquito más adelante, es que no forma parte de ninguna estructura en la planta. Simplemente está, diría yo, flotando en el jugo celular y se mueve fácilmente por la planta. Y sin embargo, tiene una gran cantidad de funciones de las cuales discutiremos muy pocas realmente más adelante. Entonces, por esta razón, el potasio como catión potasio es el catión más abundante en el floema. A pesar, y esto siempre llama la atención, a pesar de no ser parte de la estructura de la planta. Entonces, para cumplir las funciones de esencialidad, ¿no es cierto? Si recordamos las funciones de esencialidad, se dice que un nutriente para ser esencial para la planta tiene que actuar por sí solo, no ser reemplazado por ningún otro y finalmente promover funciones en la planta. Y potasio es el que promueve funciones, como lo vemos más adelante. Entonces, el potasio se almacena dentro de la célula, en el citoplasma y en los cloroplastos. Y de ahí es repartido para diferentes funciones. Pues aquí un esquema general de varios de los factores en los cuales potasio está envuelto en los procesos en la planta. Diferentes tipos de factores, de procesos, que al final son controlados por el catión potasio. Entonces empecemos con en la fotosíntesis. Si recordamos, la fotosíntesis no es más que la combinación de CO2, agua y nutrientes de energía en presencia de la parte verde de la planta para formar azúcar. Entonces la energía solar se transforma en energía química a través de la fotosíntesis. Este maravilloso proceso que permite la vida sobre la Tierra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones del potasio en la fotosíntesis? El potasio está directamente relacionado con la penetración del CO2 en las hojas de la planta.
¿cierto? Esto sí es importante, sabiendo que CO2 es la materia prima para la fotosíntesis. Y por otro lado, sabemos que regula la apertura y cerrado de los estomas. Mejora la difusividad de CO2 en el mesófilo. Una vez que ha entrado la primera barrera de las hojas del CO2, tiene que difundirse a través de la hoja y encontrar su camino hacia los sitios donde empezará a formar los carbohidratos. Cuando existe deficiencia de potasio, se reduce la tasa de fotosíntesis, esto es claro. Ahora, el experimento más elegante que ha logrado demostrar esta situación es este experimento. Plantas de soya puestas a deficientes en potasio, ambas, puestas a baja luz, a semioscuridad y a completa luz en el centro, ¿no? Y vemos que a baja luz la planta no parece que tuviera ningún problema de ninguna naturaleza, pero cuando se intensifica la luz, ustedes ven que aparecen, como se ve en la fotografía, las deficiencias de potasio, claramente presentes ahí. Entonces, este es uno de los experimentos más elegantes para demostrar el efecto de potasio en la fotosíntesis en la planta. Entonces, aquí están, Chakmak fue un discípulo muy distinguido de Machner, el mayor científico en términos de nutrición mineral de plantas. Ahora, veamos el rol del potasio en la activación de las enzimas, ¿no es cierto? La principal función bioquímica del potasio es la activación enzimática. Había mencionado esto ya anteriormente, ¿no? Y en su rol como catión potasio flotando en el jugo celular, interviene y aumenta la tasa de actividad y en algunos casos la afinidad de la enzima con el sustrato. O sea, hay una gran cantidad de funciones, de procesos que requieren enzimas dentro de la planta. Y potasio entra y trabaja en este sector de la fisiología de la planta para que la planta pueda continuar con sus procesos. Entonces, muchas enzimas dependen de la presencia de potasio, ¿no? En esto. Y más adelante veremos un par de ejemplos de esto. Entonces, uno de los ejemplos puede ser el transporte de carbohidratos, ¿no es cierto? El potasio regula el movimiento del carbohidrato a través del problema a otras partes de la planta. Los carbohidratos se producen en las hojas y tienen que moverse a otras partes de la planta para cumplir su función, ya sea función estructural, ya sea acumulación del rendimiento en los sumideros de rendimiento o en las raíces para crecimiento, ¿no es cierto? Es un proceso activo que requiere energía. Este es un proceso activo dentro de la planta que requiere energía. Y el potasio activa la ATPasa, enzima que regula la formación del ATP, que es el que entrega energía para la planta. Entonces, este es un caso elegante de cómo el potasio realmente funciona en la activación de enzimas que parecería que nada tienen que ver con potasio. Interesante desde este punto de vista. Y el potasio también permeabiliza la membrana del plasmalema para que puedan entrar los productos de la fotosíntesis dentro de la célula en los organelos interiores de la célula. Y aquí está un esquema. Si ustedes recuerdan, el xilema, entrada de agua y nutrientes a la planta desde la raíz, movimiento en un solo sentido y que va entregando los nutrientes y agua a diferentes sitios de la planta. El floema, por el contrario, movimiento hacia abajo o en ambos sentidos, y es el que transporta lo que se produce de carbohidratos en las hojas hacia los órganos de almacenamiento, hacia los sumideros. Este proceso de transporte está mediado por la presencia de potasio, como lo habíamos visto anteriormente. Cuando no existe potasio, se acumulan los productos de la fotosíntesis en las hojas, causando otros problemas secundarios y no llegan al sitio donde deben llegar
es en la zona de acumulación de rendimiento. Y nuevamente Chapman, en sus experimentos y con las mismas condiciones, ¿cierto? Plantas de soya, testigo, una planta bien nutrida y una planta con deficiencia de potasio. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la acumulación de carbohidratos, la concentración de sacarosa. La planta no tiene en este lado, una planta bien nutrida, con potasio, no tiene ningún síntoma de deficiencia y la concentración de sacarosa en la hoja es muy baja. ¿Qué es lo que indica esto? Que mucha de la sacarosa ya pasó, se movió hacia los otros sitios en la planta donde es necesario, para lo que sea. Con deficiencia de potasio, la sacarosa se ha acumulado en la hoja y vemos los síntomas de deficiencia en la planta, demostrando claramente el efecto de potasio en este proceso importante de la fisiología de la planta. Si lo vemos de otra forma, vemos ahora la exportación o la salida de sacarosa desde la hoja. La planta bien nutrida con potasio deja 3.4 miligramos de glucosa sacado fuera de la hoja, mientras que solamente ha salido 1.6 de la hoja deficiente de potasio. Estos experimentos hechos por Chapman demostraron el tremendo efecto de potasio en el movimiento de los carbohidratos dentro de la planta. Por supuesto, esto significa acumulación de rendimiento. Y cuando la sacarosa se acumula en las hojas, no solamente se ha perdido eso, sino además, este es un excelente substrato para la formación, para la presencia de insectos, ¿no? Y si es que se rompe, para la presencia de enfermedades. Y claro, en el crecimiento de las raíces, el transporte por el floema desde las hojas hacia las raíces, ¿no? Y vemos la presencia de raíces más grandes con mejores condiciones frente a deficiencia de potasio, donde la cantidad es menor, ¿no? Y las raíces son mucho más pequeñas. Entonces, el efecto en el transporte de productos de la fotosíntesis a través del floema es obvio, como se ha visto en estos trabajos de Chapman. Bien, entonces, como efecto de esto, por supuesto, el crecimiento de las raíces. La deficiencia de potasio restringe el crecimiento de las raíces y particularmente de las raíces laterales. No es el efecto del fósforo que todos conocemos, pero sí en el crecimiento de las raíces laterales. Y esto permite que el cultivo tenga menos habilidad para encontrar nutrientes de agua y finalmente su resistencia de la planta a las condiciones de estrés por falta de agua. Bien, si pasamos y vemos la siguiente en la síntesis de proteína, este también es un factor bien interesante. Nuevamente, el potasio solamente como catión potasio flotando en el jugo celular, ¿no? Requerido en cada paso de la síntesis de proteínas. ¿A qué se debe eso? Cuando existe deficiencia de potasio, no se forman las proteínas, aun cuando exista suficiente potasio disponible en la planta. Suficiente nitrógeno disponible en la planta. ¿Por qué ocurre esto? El nitrato es la materia prima para la formación de las proteínas. Cuando el nitrato se acumula, porque se inhibe la actividad de la nitrato reductasa, enzima que cataliza el proceso. Entonces, como nosotros conocemos, la planta toma fundamentalmente nitrógeno en forma de nitrato, pero la planta necesita reducir ese nitrato a amonio, NH4, para formar las proteínas. Y este proceso que ocurre dentro de las hojas está mediado por la presencia de potasio, ¿cierto? Porque la nitrato reductasa es la que cataliza el proceso. La transformación de nitrato a nitrito y luego de nitrito a amonio para la formación de proteínas. El amonio NH4 es la materia prima para la formación de los aminoácidos y de las proteínas. Igual, vemos nosotros que una gran acumulación de nitrógeno en las hojas debido a que no puede proceder el paso de nitrato a nitrito y amonio,
hace que la planta sea muy susceptible a enfermedades, pero finalmente que no pueda producir este material estructural de la planta que son las proteínas. Y bueno, habíamos visto esto ya, la actividad de los estomas y el uso del agua. El potasio regula la apertura y cerrado de los estomas. La deficiencia de potasio hace que los estomas se cierren y la planta no permite que los estomas se cierren y la planta pierde rápidamente agua. Entonces es un efecto de defensa de la planta para condiciones de estrés de alta temperatura, ¿no es cierto? En las raíces, como ya habíamos visto, produce una gradiente de presión por lo que lleva el agua dentro de la planta. Y esto es lo que permite la absorción activa de agua y de nutrientes a través de las raíces para que lleguen al xilema y luego se repartan en los demás sitios de la planta para que puedan luego empezar a trabajar en el floema. Bien. Entonces aquí vemos un ejemplo simple y claro. El potasio está demostrado por los puntitos rojos. Los estomas están cerrados. Una vez que empieza a haber síntomas de estrés, las células guardianes reciben el potasio. Esto hace que las células guardianas se hagan turgentes, se abren y se cierran, y entonces teniendo en cuenta esta condición. Y ahí, ¿quién juega un papel importante? Es potasio. Potasio con malato, ¿no? Malato está aquí, potasio y malato. Y las estomas en las plantas empiezan a manejar mejor el agua, que es importante cuando existen condiciones de estrés, por ejemplo, de alta temperatura. La resistencia a las enfermedades, este es otro de los factores importantes. Cuando existe un exceso de potasio, yo ya lo mencioné anteriormente, o deficiencia de potasio o las dos condiciones al mismo tiempo, la resistencia a las enfermedades de la planta se reduce. Y no es más que el exceso de potasio hace que las plantas sean muy turgentes. El manejo del exceso de nitrógeno hace que las plantas sean muy ricas en nitratos, en las hojas. Pero como hay deficiencia de potasio, este nitrato no se transloca y hace que la planta sea fácilmente presa del ataque de plagas, material muy suculento, con mucho nitrato y carbohidrato que no se ha movido, y también al ataque de ciertas enfermedades. Y esto se ha probado en muchos sitios. Uno de los trabajos clásicos fue el trabajo de Valencia en café, ¿cierto? Entonces, donde se ve las dosis de potasio por árbol, vemos la producción y vemos el contenido de potasio en los tejidos, pero al mismo tiempo vemos el efecto de menor infección a medida que el contenido de potasio en los tejidos es más alto. Es un trabajo clásico también, que sin embargo ha sido, o se lo ha comprobado nuevamente con las nuevas variedades de café en trabajo hecho en Brasil, ¿no? Y este ya es 2010. Entonces, esto ya existe gran cantidad de información en la literatura sobre el efecto de potasio sobre las enfermedades, ¿no? Y nuevamente, mucho tiene que ver con el transporte de los productos de la fotosíntesis o del transporte, de la transformación de nitrato en las hojas a proteínas sin dejar que éstas se acumulen en las hojas para que causen problemas a la planta. Y en la fijación biológica de nitrógeno, ¿no? El incremento de la fijación biológica de nitrógeno por varios de los factores. Se incrementa la fotosíntesis, se mejora el transporte de la fotosíntesis de los productos a los nódulos. Recordemos que esta es una actividad simbiótica. Las bacterias en las raíces viven de los productos de la fotosíntesis que deben llegar para que a cambio de eso las plantas puedan fijar nitrógeno de la atmósfera. Y, por supuesto, un incremento en el crecimiento radicular que permite que la planta cumpla sus funciones de mejor forma. Bien. Entonces, yo quiero discutir un poquitito acerca de palma aceitera y lo que se ha visto en las últimas etapas, a pesar de que hemos pasado nosotros por un proceso
muy difícil la humanidad en general por la pandemia. Sin embargo, a pesar de los malos recuerdos que tenemos de la pandemia, también durante este tiempo se ha desarrollado mucha tecnología, particularmente esta tecnología que permite tener datos y analizar datos a través de Big Data. Pero bueno, esta es una foto de una planta de palma aceitera bien nutrida. Ustedes ven que la planta no tiene sino un color verde uniforme y que crece bien. Tronco grande que ya está empezando a estabilizar producción. Sin embargo, la deficiencia de potasio en palma aceitera se muestra fácilmente y rápidamente. En las hojas bajeras, recordando que potasio es un nutriente móvil, o sea que se mueve bien dentro de la planta. Habíamos visto que se mueve por el xilema y se distribuye bien. Y aparecen las hojas viejas, como habíamos visto acá. Y como estos punteados, si vemos más de cerca las hojas con deficiencia, estos punteados que son translúcidos a la luz. Y también aparece en la leguminosa de cobertura cuando empieza la plantación. Y este es un ejemplo claro de que esto podría estar sucediendo en la planta. Pero una de las cosas que se ve bien en palma aceitera es este desbalance que se caracteriza por la presencia de fajas blancas en las hojas, que son nada más que exceso de nitrógeno y falta de potasio. ¿Ok? Y esto aparece. Y esto, por supuesto, por las condiciones que conocemos, hace que el rendimiento se reduzca. Vemos en esta fotografía de una plantación de palma, una deficiencia severa de potasio que se presenta en la leguminosa de cobertura en el medio, ¿no? Y estas plantas empezarán a sufrir si es que no se controla este proceso. Bien. Entonces, hablando de palma aceitera, hablemos del potencial de rendimiento y del manejo del estrés. Y la palma aceitera sobrevive al estrés severo, pero la productividad es baja. O sea, uno no puede abandonar la plantación y la palma va a producir algo. Sin embargo, esa no es la razón de producir palma. El estrés severo puede comprometer la producción en forma permanente si es que no se logra controlar. Pero también, por otro lado, la palma es muy sensible a la remoción del estrés. Y se puede volver a establecer la meta de rendimiento que se había fijado la plantación. El tiempo entre el cambio del factor de estrés y la respuesta en la producción es lo importante. Y se refiere a remover los factores de estrés, deficiencia de nutrientes por un lado, pero también al manejo de la plantación. Entonces, aquí donde una serie de nuevas herramientas para manejo de toda esta información puede ser interesante. Bien, entonces veamos nosotros ahora el potencial de rendimiento de las plantas que se inicia realmente en el vivero. Cuando las plantas todavía están en vivero, el aborto de las flores es el resultado del maltrato, de riego insuficiente o excesivo o inapropiada poda de raíces. Ahora, ¿por qué se hace esta discusión? Simplemente por el hecho de que el aborto en vivero podría causar ya problemas en el campo. Sin embargo, el aborto de las flores también ocurre en plantas maduras por condiciones de estrés. Entonces, si ponemos la situación de esta naturaleza, podemos decir que pasan 40 meses entre la diferenciación floral y la maduración del racimo. 40 meses. Entonces, diferenciación floral, número de flores femeninas, floración y cosecha. Pero desde la diferenciación floral hasta la cosecha pasan alrededor de 40 meses. Sin estrés, nada debería pasar. O sea, no debería haber
ningún problema. Sin embargo, las condiciones de estrés hacen que se presente una gran cantidad de abortos florales, sabiendo que cada flor que se diferenció al inicio y que luego aborta es la que reduce significativamente el rendimiento al final del. Y tenemos las condiciones 40 meses después de que se presentó el estrés, ¿no es cierto? Sin estrés y con estrés, esta diferencia en rendimiento, que es una brecha que se debe cerrar. Entonces, si tenemos acá un esquema de una producción de un esquema hipotético, digamos, acá para poder discutir de una plantación que produzca entre 25 y 30 toneladas por hectárea de racimos de fruta fresca, y tenemos esta primera brecha de rendimiento que es quizá el medio ambiente. Falta de lluvia, que hace que muy poco se podría controlar, o cualquiera de otros efectos que no están están en manos del productor el controlar. Sin embargo, la segunda brecha de rendimiento, que podría ser más grande, sí se debe al manejo. Y esta brecha de rendimiento, esta brecha es la que se debería eliminar a través de manejo. Entonces, si pasamos habríamos visto que uno de los principales causas de estrés es la deficiencia de nutrientes. Veamos cuál es la demanda de nutrientes de palma aceitera y vemos que la demanda de potasio es muy alta. Y quizá es uno de los pocos cultivos, o quizá el único cultivo que tiene más demanda de potasio que de nitrógeno. En la mayoría de los cultivos la demanda de nitrógeno es mayor que la de potasio. Pero en palma sucede esto, y de aquí la importancia de potasio en palma aceitera. Aquí está el requerimiento anual de potasio para un rendimiento de los que habíamos hablado en una plantación adulta. Y ¿qué es lo que representa esto? Lo exportado en los racimos de fruta fresca y lo que ha quedado inmovilizado en las palmas como parte estructural. Bien. Entonces, ¿cómo determinamos la necesidad de nutrientes? Un ejemplo nada más, y solamente para la discusión, ¿no? Es la estrategia de balance de nutrientes. Entonces, estimar la demanda y el suplemento de nutrientes, ¿no? Y suplir la deficiencia entre demanda y suplemento con aplicación de fertilizantes. Entonces, en la demanda, ¿qué tenemos? Nutrientes inmovilizados en los tejidos, pérdida de nutrientes por lixiviación, nutrientes para crecimiento y producción, y el suplemento, tenemos el aporte atmosférico, el reciclamiento de nutrientes, el aporte de suelo, y finalmente la diferencia aplicada con fertilizantes. Un ejemplo de esto, solamente números tomados de la literatura, solamente para ilustrar el hecho de en lo que se puede trabajar, ¿no es cierto? Almacenados en el tronco, en términos de kilogramos por hectárea, tenemos acá los nutrientes, removidos en los racimos de fruta fresca, arrastre por lixiviación, etc. Entonces la demanda total sería esta en este caso, ¿no? Una demanda muy alta en potasio. Y luego, ¿qué es lo que se suplementa? Normalmente, los racimos vacíos que vienen del procesamiento, ricos en potasio también. El efluente del reciclado, rico en potasio también. Y la contribución de la lluvia, en muchos sitios puede ser importante. Suplemento total, frente a la demanda total, la diferencia en nutrientes que tendrían que aplicarse está puesta acá. Ahora, por supuesto, esto se puede solamente hacer a través de un manejo adecuado de la plantación y de la generación de datos que permitan hacer los algoritmos que van a poder generar esta recomendación. Entonces, el método del balance es un método simple y robusto, es el que generalmente se utiliza en todos los programas que están publicados en el mundo y que hay diferentes programas de estos, muchos de estos se venden,
y permiten hacer la recomendación de fertilización en la plantación. Entonces, un método simple y robusto provee bases lógicas y cuantitativas para la primera aproximación en la aplicación de nutrientes y finalmente se necesitan otros datos para hacer la recomendación final. Y es aquí lo que yo decía. Bueno, el análisis foliar. El análisis foliar es una excelente herramienta para poder empezar a tener la información básica para poder desarrollar esto. El análisis foliar es una práctica normal en las plantaciones bien manejadas. Sin embargo, hasta hace algún tiempo era difícil el poder analizar una gran cantidad de datos de análisis foliar y ponerlas en contexto. Y datos con experimentos de fertilizantes de la región, de otros sitios, etcétera, también en una gran base de decisión, de toma de decisión, una información del sitio, por supuesto, cada plantación tiene sus condiciones. Y finalmente lo que había dicho anteriormente, y esto es lo que empieza a aparecer. Ya se puede utilizar, hay varias plantaciones en el mundo que están utilizando Big Data e inteligencia artificial. ¿Para qué? Simplemente para tomar toda la información que se ha podido recolectar y ponerla en un solo esquema de manejo que permita ver dónde están las condiciones de estrés y por qué se han presentado. A veces era muy difícil o se veía, cuando trabajábamos en los años 2000, veíamos nosotros reducciones extremas de la producción en un momento menos pensado. Hasta que, claro, los científicos trabajando con palma centera en el sureste asiático se dieron cuenta de esta condición de estrés, aparece en la plantación 40 meses después de la diferenciación floral, y que esas condiciones de estrés eran las que determinaban el aborto floral, que no solamente es nutrientes, no solamente es potasio, es una gran cantidad de situaciones que tienen que ser eliminadas. Pero como son una gran cantidad de datos, era muy difícil hacer esto. Entonces había que hacer algoritmos muy grandes, tablas de hojas de cálculo muy complicadas, pero con Big Data e inteligencia artificial parece que esto finalmente podrá ser manejado. Entonces yo podría saber con esto el por qué empiezo a tener problemas que no podrían estar simplemente relacionadas con nutrición, porque mi nutrición la he manejado bien, pero ¿qué es lo que está pasando? Podría determinar en la plantación si es densidad de siembra, si es condición de suelo, en una parte específica de la plantación, o si son condiciones de estrés, de exceso, falta de agua, etcétera, para poner todo en conjunto con Big Data y poder trabajar con esto. Bien. Eso es lo que yo podría ofrecer en términos de palma aceitera. Veamos un poquito de caña y solamente para presentar unos números pequeños. Yo sé que yo estuve una vez en las plantaciones del Atlántico de Honduras y vi las plantaciones, ¿no? Y un trabajo intenso de los ingenieros, de los técnicos trabajando ahí. Impresionante. Y me imagino que yo estuve la última vez en el 2012 por ahí. Y todos los cambios que han habido en términos de manejo de datos estarán presentes ya en esta cosa. Una palma bien nutrida, deficiencia de potasio en la caña. Y este es clásico, ¿no? Esta formación de abanico en la parte superior de la caña. Y esto en la fase intermedia. Y aquí vemos solamente las necesidades de potasio. Estas son unas variedades, esto es tomada de la literatura. El rendimiento, el potasio en kilogramos por hectárea y el potasio en términos de tonelada, potasio por tonelada. Y una planta de café bien nutrida, hermosa planta de café, color verde, homogéneo en todos los tejidos, no aparece ningún otro color diferente, hermosa planta de café. Por supuesto el rendimiento está ahí, ¿no? Para comprobar esta condición, que no es más que manejo de
nutrientes, manejo del estrés, ¿no? Deficiencia de potasio en café. Pues claramente esto se conoce bien. Aquí están cómo debería presentar y los efectos de lo que hemos visto en la dinámica de potasio en la planta que hace que aparezcan estos síntomas de estrés. Una producción de la literatura nuevamente, ¿no es cierto?, para obtener esta cantidad de CPS, y vemos nosotros que se logra mezclando estas cantidades y se puede hacer con mezclas previamente establecidas, etcétera. Esto ustedes lo conocen bien y lo pueden descubrir. Y para finalizar, esta es la información que acaba de aparecer en una publicación muy interesante y que yo les sugeriría que la lean con cuidado. Entonces, consideraciones para una recomendación original, creíble y responsable de potasio. Y esta es una discusión solamente de potasio, ¿no? Y entonces las recomendaciones que deben tener en cuenta los ciclos de potasio, que los hemos discutido acá, la influencia de los ciclos de potasio en el estrés y finalmente las condiciones socioeconómicas. Entonces, los ciclos en el suelo y en el cultivo. Conocer el requerimiento total y la época de máxima absorción. Conocer el potasio removido en la cosecha. Los cambios en la demanda del potasio en función de la dinámica de la planta, el crecimiento y desarrollo. Y las habilidades específicas del cultivo para obtener potasio de diferentes sumideros, ¿no? Esto se refiere también al crecimiento radicular, etc. Bueno, toda esta información que se deberá tener. Es más fácil obtener esta información con cultivos perennes porque hay en plantaciones bien establecidas y bien manejadas, porque ahí existe el trabajo. Con pequeños productores todavía hay que trabajar con esto. Luego, las influencias biofísicas del ciclo del potasio. La interacción con otros nutrientes no la podemos olvidar. La interacción con otros factores que van más allá de la nutrición. Agua, riego, malezas, etcétera, etcétera, que deberían manejarse ahora, especialmente en plantaciones bien manejadas ahora a través de las nuevas herramientas, ¿no es cierto? Y acceso a los diferentes sumideros de potasio con cultivos de rotación. No, esto generalmente en cultivos de anuales o de mediano tiempo. Y finalmente la parte socioeconómica, retorno a corto plazo, retorno a largo plazo y el estado financiero y el deseo de riesgo. Esto, como les habíamos dicho, es una publicación que es de libre acceso y que discute en forma interesante la tendencia al manejo de potasio, qué es lo que hay que hacer, y que hace una crítica clara de lo que habíamos hecho hasta hace poco en la determinación de las recomendaciones de fertilización, especialmente en cultivos anuales, donde solamente se pensaba en el análisis de suelos. Creo que aquí hay una discusión interesante de lo que se podría hacer y se podría empezar a trabajar. Ahora, si bien esta es una discusión sobre potasio, en esta publicación, cuando usted lee esta publicación, usted ve que puede ir más allá y no solamente es manejo de potasio, sino es en general manejo de las recomendaciones de fertilización que va más allá del simple hecho de poner fertilizantes, sino de conocer los factores de estrés a través del tiempo. Yo con esto termino mi presentación y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Estaría dispuesto a preguntas si es que estas existen. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Tenemos una... Vamos a la última parte. Sí, ¿verdad, Macy? Macy está Sí, solo... la pregunta, doctor, para el final. Ya, perfecto, listo.
Bien. Buenos días. Nos toca a nosotros hacer la presentación corporativa, primeramente agradeciendo a cada uno de nuestros acompañantes a dicha conferencia magistral que ha impartido el doctor Espinosa, ¿verdad? El grupo Cadelga, que es el representante de Uralcali para la región de Honduras, Guatemala, El Salvador, y también tenemos participación de presencia de Cadelga en el área de Colombia. Vamos a permitir que no se ponga de manera total la pantalla. Permítanos. Sí, sí. Tenemos aquí esos pequeños impases. Abogada, ¿qué pasó? Nos salimos. Ahorita se la voy a volver a poner y ya. Sí, pantalla completa, por favor. Complete la pantalla para que no se vea la... Inge, está cedido el control. Vea Ah, si usted pero no. pues darle el tipo de presentación, por favor. Bien, bien. Permítame que aquí era de poner la pantalla completa. No sé dónde. Ah, Sí. No tengo ahí la del control para ponerla como pantalla completa. No me parece aquí en la... Ahí, Rodolfo, es el botoncito que está a la par de los más y menos de abajo. Es como una pantallita grande abajo, en los botoncitos donde dice notas. Abajo, en la mera barra de abajo. Sí, pausar Ahí reacción. dice notas abajo, ahí, dele para abajo. Ahí, más abajito. No. No, Rodolfo, en la parte de abajo. Discúlpeme, pues habíamos quedado O que F5 si quiere. ustedes iban a manejar esto, si no me lo hubieran dado desde una sola eso. Gracias. Bien, buenos días. Disculpando ahí el incidente de la presentación, me toca a mí como líder de la unidad de investigación hacer un poco de la reseña lo que es el Grupo Cadelga. El Grupo Cadelga pues es el representante de la empresa Uralchemy que nos permite la comercialización de sus productos para suministrar al mercado de cultivos tanto anuales perennes en la región centroamericana, ¿verdad? Donde tenemos participación y presencia. El propósito del Grupo Cadelga es generar prosperidad con soluciones únicas para alimentar el mundo y nuestra visión es convertirnos en ese referente y aliado más buscado en el mundo agrícola, como lo tenemos tanto de proveedores de clase mundial como lo es Uralchemy, ¿verdad? Que tenemos esa alianza para suministrarnos y aún pues en momentos difíciles como los que vivimos en los años anteriores, pues logramos abastecer a nuestros clientes y al mercado con el suministro de una fuente tan importante en la nutrición como lo es el potasio. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Acerca de las demandas, las funciones que tiene la planta y los requerimientos, como nos los ha explicado ampliamente y científicamente el doctor Espinosa, ¿verdad? Nosotros somos tenemos una participación y presencia en los mercados de Honduras, Guatemala, El Salvador. También tenemos operaciones en Panamá y Colombia, lo que nos está permitiendo ya ser una empresa regional, ¿verdad? Para poder llegar con la presentación de nuestras soluciones, de nuestros productos y servicios al mercado agrícola de la región, ¿verdad? Tenemos tanto alternativas en nutrición de cultivos, contamos con toda la gama de elementos nutricionales, en este caso muy particular con las fuentes de potasio en sus diferentes presentaciones,
y también tenemos productos para manejo fitosanitario y cumplir con todo lo que demanda el cultivo. También en cuanto a salud animal, fitoprotección, contamos con el grupo con 2 ingenios azucareros que suministramos tanto la producción del insumo azúcar como de energía renovable, ¿verdad? También participamos en el suministro de equipos agrícolas para cultivos de protección, riego y protección agrícola, y también para otras actividades de manejo cultural. También tenemos una unidad de crédito agrícola que apoya a pequeños agricultores a través de la unidad de Agromone, y todo eso representa lo que estamos tratando de dar, de ser esos, figurar como un aliado estratégico tanto para nuestros clientes como nuestros proveedores, y ser esa figura de clase mundial en cuanto a la proyección de que los productos que hoy producen nuestros clientes tienen ese alcance de exportación a diferentes nichos y a diferentes regiones del mundo. Comercializamos de manera con una presencia y cobertura, ¿verdad? Que tenemos a nivel de Honduras, pues tenemos toda la cobertura en todo el país, manejado a través de 17 tiendas. También tenemos la asistencia técnica, como ustedes han podido comprobar, ¿verdad? Nos proyectamos de manera directa de estar con el agricultor para apoyarle en temas de orientación, en temas de manejo de programas, en temas de asistencia y apoyo, ¿verdad? Esto no fuera posible si no lo hacemos de la mano con nuestros aliados, tal como es este caso, donde nos ha acompañado una conferencia magistral donde nos orientan para que nosotros podamos hacer un mejor uso de los recursos, de las tecnologías a través de productos aplicados de la manera técnica y correcta, para que nuestros clientes reciban el mayor beneficio de ello, ¿verdad? También pues ha sido clave pues, y agradecemos a Uralcali por la confianza que ha tenido en depositarnos su producto, sus tecnologías, y acompañarnos en esta capacitación para que nuestros clientes, que son más de 100 puntos, sé que hay muchos que están a nivel de salones, y podemos decir que ha sido una cobertura de más de 200 participantes que han recibido este expertise, conocimientos que sé que van a ser puestos en práctica, que es la política y la visión nuestra, servir, ¿verdad? Y ser ese aliado confiable, ese aliado oportuno, y igualmente pues nuestra presencia regional nos está permitiendo trasladar esta experiencia, este expertise y beneficio a Guatemala, El Salvador y los demás países del área, y pronto en otros zonas, ¿verdad? Así que a través de una asistencia oportuna logramos estar cerca del usuario, del que demanda, pues a través de suplirle el producto de manera pura, o de manera a través de nuestras mezclas, que son claves, pues, y nosotros hemos hecho énfasis en el balance y en la relación estratégica en cuanto a la relación nitrógeno-potasio, rigiendo la fisiología de las plantas, ¿verdad? Entonces, ha sido nuestra manera de apropiar ese conocimiento y trasladarlo a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, de mi parte, pues, como el líder del departamento de asistencia técnica, que tenemos una cobertura más de 30 profesionales de las ciencias agrícolas, que estamos acompañando diferentes procesos para poder optimizar y llegar a lo que nosotros queremos, pues, a una agricultura rentable, sostenible y amigable con el medio ambiente. Esa es nuestra meta y nuestros objetivos, ¿verdad? Así que agradecemos a Uralcali y al doctor Espinosa por compartirnos estos conocimientos, y doy espacio para la sesión de preguntas, que hay varias que deben de ser evacuadas por el doctor. Muchas gracias en nombre del Departamento Técnico de Grupo Cadel.